Bueno, buenas tardes a los amigos que nos siguen aquí en nuestro segmento de Tenis Chat de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Hoy tenemos la presencia de Raúl Viver Cucalón, capitán del equipo Copa Davis, que ha estado 27 años consecutivos al frente de esta selección nacional. Y justamente hace 2 años, en el 2018, la Federación Internacional le otorgó un reconocimiento por ser el entrenador, el capitán que más tiempo ha estado adelante de un equipo nacional en Copa Davis. Además, y dentro de esos años que ha tenido como capitán, Raúl ha estado como, dirigiendo 62 series al equipo, de las cuales ganó 37. Y en parte de esa historia se añade que ascendió al Grupo 1 de América Ecuador en 1994, si no me equivoco, 95. 96. 96, ya. Y 3 veces al Grupo Mundial, en el 2000, en el 2009 y este año, en el 2020, con Japón. Y parte de su carrera tenística también ha sido muy brillante, por tal motivo estuvo dentro del top 100 del ATP, ranking ATP, y justamente también en 1979 fue considerado el mejor tenista juvenil del mundo. En estos momentos lo tenemos a Raúl aquí como invitado y queremos darle la bienvenida a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lino? Un gusto escucharte otra vez. Hace un tiempo que no nos vemos desde Japón, que vivimos esos momentos tan felices para el equipo y para el tenis ecuatoriano. Sí. Bueno, Raúl, antes de comenzar también le queremos dar la bienvenida a Omar Moyano, que es el que nos está también colaborando aquí, que es el director de desarrollo de la federación, ayudando también en esta charla, para preguntarnos a los invitados todo acerca del tenis, de sus experiencias y muchas anécdotas. Otmar, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Raúl, un gran saludo para ti. Muchas gracias, Lino, por llevar adelante esta serie de entrevistas para toda nuestra comunidad tenística del Ecuador y del mundo. Bueno, empezamos. Raúl, a 2 meses del triunfo con Japón, porque terminamos esa serie el 7 de marzo. Sí. Estamos casi a 2 meses de cumplir ese logro importante para Ecuador, para que nuevamente vuelva después de 10 años Ecuador a la élite mundial. ¿Qué es lo que te deja esta serie, te dejó esta serie? ¿Qué es lo que sacas a limpio, Raúl, de ese momento tan hermoso, tan espectacular que se vivió en esa jornada? Sí, saludos a Otmar, que también estuvo allá en Japón, fue parte de la delegación, y todos pudimos compartir esa alegría los que estuvimos allá. Sí, bueno, un triunfo importantísimo para el tenis ecuatoriano. Tenemos en cuenta que solo 18 países de todo el mundo, de los más de 150 que participan anualmente en Copa Davis, pueden estar en ese grupo privilegiado de 18 países que forman lo que se llama ahora las finales de la Copa Davis en Madrid. Y sí, un orgullo, una alegría grande después de ya varios años con básicamente este núcleo, esta base de jugadores que han venido luchando, la han venido esforzándose, han venido buscando cumplir esta meta que finalmente se cumple. Es un sueño que se logra, un logro a nivel personal de ellos, a nivel de equipo y a nivel de país. Para ponerlo en perspectiva, hay países como Argentina, que siempre ha sido una potencia en el tenis mundial, que no va a estar en esas finales. El mismo Bélgica, que es un país que hace poco tiempo jugó una final de Copa Davis y que en el ranking mundial están como país 4 o 5 en el mundo, 4 me parece, y tampoco están ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso de que Ecuador está en esa élite, ¿no? Raúl, y aparte, dentro de esa experiencia en Japón,
se habló mucho de que tú trabajaste específicamente con Roberto Quiroz en ciertos aspectos. ¿Cuáles fueron esos aspectos que también le ayudaron a Roberto para ponerlo en práctica durante el partido que le tocó y definir un segundo punto que ya lo acercaba a Ecuador para su clasificación anhelada, ¿no? ¿Qué fue lo que trabajaste con Roberto? Sí, bueno, yo creo que fue muy importante haber podido estar con Roberto Quiroz, con Emilio Gómez y con Diego Hidalgo la semana previa a la Davis en el torneo Challenger de Columbus, Ohio. Estuvimos los 5 porque estuvo el preparador físico Eli Paredes, cubano radicado en Miami. Entonces ya nos fuimos integrando como equipo, fuimos empezando un trabajo que incluso lo hablamos ahí. Sí, ahí vamos a buscar ganar partidos acá en el Challenger, pero la meta es llegar a tope, en máximo de condición, a la Copa Davis en Japón. Y eso es importante que lo sepan, que los jugadores anteponen la Copa Davis incluso a torneos individuales. Y sí, esos días primero ya empezamos a hablar, a unirnos ya como equipo, compartíamos almuerzos, cenas. Y con Roberto específicamente empezamos a trabajar bastante su servicio, que fue clave en Japón. Yo siempre le digo, Roberto, tú eres zurdo, mides 1.95, tú tienes que imponer respeto, que los rivales te teman por tu servicio. Él a veces empieza a buscar mucho su variación, variar lo cual no está mal, pero yo le decía, tú tienes que buscar potencia en tu saque y por supuesto colocación también. Otra cosa, hicimos un pequeño ajuste movimos apenitas la empuñadura en el revés, en su slice, un continental mucho más extremo, se podría decir, y eso más definido, y eso yo creo que le ayudó bastante. Su slice era más firme, más rasante, más penetrante. Y más que nada, lo importante fue compartir esos días, ya como ir adelantando todo ese trabajo. Y ya cuando llegamos a Japón ya sabíamos que estábamos bien preparados. En Japón ya se nos unió Gonzalo Escobar, que venía de jugar un ATP en Viña del Mar en dobles, en lo que Gonzalo actualmente le está dando más importancia y está haciéndolo con gran éxito. Está 60 del mundo, 61 del mundo. Y llegó después Cayetano March también, fue el último en llegar, venía de jugar torneos futuros en Grecia. Entonces ahí ya, una vez en Japón, bueno, mucha unión, mucho compañerismo, la organización, como tú y Otmar saben, estuvo excelente. Se nota Japón lo que es como país, ¿no? Desarrollado. Una pena que no se pudo jugar con público, pero un escenario muy, muy hermoso, muy bonito el estadio, y una pena que fuese sin público. Bueno, Raúl, un minuto, Otmar. Raúl, Ecuador ya está clasificado y va a estar va a estar jugando es parte de los 18 países finalistas, los mejores del mundo, en Madrid, en noviembre. ¿Cómo analizas el panorama de estas finales en Madrid, teniendo en cuenta que vamos a tener rivales como España y Rusia en el grupo que nos toca Ecuador, ¿no? ¿Cómo analizas tú ese panorama? Sí, definitivamente partidos muy difíciles, rivales. Yo creo que nos tocó probablemente los dos países más complicados. Se podría decir el grupo de la muerte, como se dice muchas veces en fútbol, en los grupos de los mundiales. Pero yo creo que eso es una motivación también. De lo que hablo con los jugadores, están muy motivados de poder jugar contra Nadal, Medvedev, Khachanov, Bautista Agut, jugadores. Hay que ver cómo forma España el equipo, pero Rublev también de Rusia. O sea, Rusia tiene 3 jugadores dentro de los 15 mejores del mundo. España tiene a Nadal, tiene a Bautista Agut. Hay que ver, tiene mucho de dónde escoger, como Carreño Busta, Verdasco, Feliciano López. Tiene dos potencias, ¿no?, del tenis mundial. España es el campeón defensor y va a ser local. Pero como te dije antes, una motivación, medirse contra los mejores del mundo, es una motivación grande para los jugadores y para todo el equipo. Ok, Otmar. Sí, Raúl, queremos remontarnos
unos años atrás para que nos cuentes cómo empieza a jugar Raúl Viver tenis. ¿En qué cancha empieza a jugar? ¿A los cuántos años? ¿Quién era su profesor? No sé si nos puedes contar un poquito de tus inicios, Raúl. Sí, yo empecé a jugar como a los 9 años, me parece, en la escuela del Guayaquil Tennis Club que la dirigía Miguel Olvera. Estuve un tiempo ahí. Justo antes de se jugaba el torneo de la escuela de tenis. Yo ya en ese momento de la escuelita, de los que estaban en la escuelita, que todavía no habían competido en torneo. Yo estaba entre los favoritos para ganar ese torneo y justamente, no sé, ahí por qué razón íbamos mis hermanos y yo y dejamos de ir a la escuela por un buen tiempo. Yo más de un par de años no volví a ir al tenis club. Mi papá, mi mamá teníamos una cancha de tenis en la casa, pero jugaba otros deportes, teníamos un aro de básquet, jugábamos fútbol con bastantes amigos ahí del vecindario, del barrio, jugábamos básquet, fútbol, y de repente hubo algunos amigos que jugaban tenis, juguemos tenis, y como que empezamos a jugar un poco de tenis ahí en la casa, y hasta que mi papá me dijo, Raúl, anda, tienes que volver al Guayaquil Tennis Club, allá hay muchos chicos para jugar, tú a los que juegan acá contigo le estás ganando a todos, ya les ganas a todos bastante fácil, allá hay buena competencia para ti. Empecé a ir al Guayaquil Tennis Club, ya había ahí jugadores que yo los veía incluso en los periódicos, ya yo tenía 12, Andrés Gómez, Doniló, era un año mayor, Hernán Luque, yo decía, todos son tremendos jugadores, los veía siempre en los periódicos ganando torneos provinciales, nacionales. Entonces, me acuerdo que empecé a jugar con ellos, le gané ahí a Fernando Negrete, era uno de los mejores, jugué un partido amistoso y le gané un set ahí. Y a partir de ahí como que Miguel Olvera me dijo, quédate acá entrenando, intégrate, se viene el campeonato nacional, voy a ver si te pueden dar una invitación. Y así fue, mi primer torneo fue el torneo nacional y justamente sub-12, 12 años tenía. Gané el primer partido, me acuerdo a Roberto Icaza de Guayas, también que era como el cuarto o quinto jugador de Guayas. Y justamente perdí con Fernando Negrete, que fue campeón nacional. Pero ya me gustó la competencia, me gustó ya el grupo, había un muy buen grupo, muchos jugadores buenos, todos eran amigos, entré en ese grupo, empezamos a competir, a viajar. Mi primer viaje internacional lo hice a Lima a los 13 años, a un torneo, era un dual entre Ecuador y Perú y gané, me acuerdo que hicieron una categoría sub-13, me parece, algo así. Gané singles dobles y desde ahí ya empecé cada vez a meterme más. A los 14 fui al campeonato sudamericano en Brasilia por primera vez, como número 2 de Ecuador y así fui creciendo. A los 16 años fui campeón sudamericano individual, que ahora ya no se juega individuales en los sudamericanos, pero fui campeón individual, fuimos vicecampeones en dobles y por equipo. Así que de ahí empecé, ahí seguí, cada vez me gustaba más, Raúl, cada vez tenía más esa pasión. Raúl, no cabe duda que tu etapa junior fue desde sus inicios bastante importante y nos gusta mucho saber que nos empieces a contar todo esto, como porque muchos jugadores se deben estar identificando en este momento con lo que tú nos estás contando. ¿Qué sucede cuando Raúl Viver empieza a despuntar con respecto a los demás y amanece un día como el mejor jugador junior del mundo? Cuéntanos esa experiencia y cuéntanos qué sucedía alrededor de tu vida en ese momento, por favor. Sí, yo creo que poco a poco como te digo, iba logrando metas, ser campeón sudamericano. Yo creo que algo muy importante para nosotros fue cuando yo tenía 15 años, iba a cumplir 16 años. Bueno, nos mandó la Federación Ecuatoriana en ese momento, nos mandó a entrenar a la Academia Harry Hoffman, a Andrés Gómez, Doniló, Hernán Luque, Fernando Negrete, Ricardo Pazmiño, Roberto Jones. Yo éramos un grupo grande, Pablo Salame, María Violeta Carrión de Machala. Éramos un grupo grande, fuimos a esa academia. Como que los primeros días no nos dan demasiada bola, estábamos en grupos
Yo me acuerdo empezar en esa academia que era la mejor del mundo. Me acuerdo empezar en grupos con socios, con señores sociales, ya mayores, y poco a poco nos iban subiendo, como que estos ecuatorianos sí, éramos un grupo que todos teníamos un nivel bastante bueno y fuimos subiendo. Yo creo que ahí mejoramos bastante también en esa academia y sobre todo nació esa relación con Harry Hopman, que era una leyenda como coach en esa época, campeón de Copa Davis múltiples ocasiones con Australia como capitán, con jugadores que había sido entrenador en esos equipos de Laver, Roswell, Newcomb, Tony Roach, era un monstruo. Entonces, tanto fue pasando el tiempo, volvimos al año siguiente nuevamente a entrenar ahí en las vacaciones un mes, y cada vez Harry Hopman nos daba más atención, especialmente Andrés y a mí de ese grupo, y Ricardo Icaza ya era también una de las estrellas de la academia, el cual era uno de los que Hopman lo veía como un potencial para ser un gran jugador, y había ganado ya el US Open Junior, Ricardo Icaza. Entonces, ahí Hopman, me acuerdo que a Andrés y a mí nos dice: tengo una oferta de una compañía de raquetas francesa que estaban entrando al tenis, era una compañía más de esquí, de nieve y elementos de deportes de invierno, y empezaron a surgir con raquetas de tenis, y Harry Hopman nos dice: quiero que Raúl, nos invitó a Andrés y a mí a cenar, nos dice: quiero que ustedes dos vayan a Europa, van a ir todo pagado por 3 meses a competir con un entrenador de la academia, y este probablemente es el inicio de que ellos quieren hacer un equipo de jugadores profesionales, poder viajar, y ellos cubren los gastos de ustedes de viajes, pasajes, hoteles. Entonces, así fue la primera vez que fui a Europa. Yo tenía 18 años, Andrés 19, y fuimos gracias a eso, a Harry Hopman. Ok. Bueno, Raúl, luego de esta etapa como jugador y... Perdón, Lino, sí, es que me desvié un poquito de la pregunta de Otmar. Entonces, sí, después de todo eso, yo creo que aportó para mi crecimiento tenístico. Ese era en mitad del año de 18 años, yo había ganado ya el Banana Bowl, y sí, a fin de año gané el Orange Bowl, y como dice Otmar, no es que me desperté ese día y era uno, yo creo que eso es un trabajo de muchos años. Cualquier jugador que tú veas que gana algo a cualquier nivel, detrás de eso hay bastante trabajo, dedicación, sacrificio, muchos años. Y sí, ese fue un gran año para mí. Incluso una semana antes de ganar el Orange, unas 2 semanas antes de ganar el Orange, yo había sido semifinalista del torneo ATP Tour de Bogotá, lo que equivaldría ahorita a un ATP 250, viniendo desde quali, ganando 6 partidos con apenas 18 años. Entonces, sí, eso fue un gran año para mí, el año 99. Sí, eso quería llegar, Raúl, que el 79. llegar a ser número 1 del mundo. O sea, yo lo mencioné como que amaneciste como número 1 del mundo, pero obviamente es todo un trabajo, claro. Y son muchas horas de entrenamiento, es mucho sacrificio de la vida personal del jugador, y queremos que muchos de nuestros jugadores puedan identificarse, para quienes tienen ese anhelo y esa aspiración. Sí, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Raúl. Bueno, Lino tiene algo más que preguntar. Sí, cuéntame esa experiencia de que en el 79, de lo que te hablaba, en el 79 sí. llegaste a ser el jugador juvenil número 1 en el mundo, y dejando muchas huellas en estos torneos que son muy tradicionales, como es el Banana Bowl y el Orange Bowl. Raúl, cuéntame cómo fue ese momento, ese año específicamente, qué es lo que hiciste para ya encumbrarte como el mejor juvenil de esa temporada. Bueno, si te narro, el comienzo del año comenzamos justamente yendo a entrenar a la academia de Harry Hopman, y jugamos un circuito profesional donde Andrés Gómez juega su primer torneo profesional, le dan un wildcard en la cual y gana el torneo. Era un circuito satélite en Florida.
El resto de nosotros no jugamos el primer torneo porque no podíamos entrar ni siquiera en la quali. Andrés tuvo un wildcard y, como te digo, lo ganó, algo increíble, ganó como 10 partidos, creo que eran 5 partidos de quali más ganó, y eran 6 en el cuadro, que era un cuadro de 64, como 11 partidos. Ahí yo empecé, jugué 3 de estos torneos, o 4 de estos torneos, jugaba las clasificaciones. Tener en cuenta que ese circuito en esa época no había tantos torneos satélites como hay ahora o futuros. Ahí jugaban muchos jugadores dentro de los 100 mejores del mundo. Si estaba fuera de los 200 tenías que jugar la quali, entonces esas qualis eran de 128 y eran terribles, eran unas batallas. Me acuerdo en Pensacola pude pasar la quali ganando 4 partidos, ganándola en la última ronda a un americano que se llama George Amaya, que estaba entre los 190, 200 del mundo. Fue un gran triunfo para mí, y me acuerdo en primera ronda perdí con Paul McNamee, que llegó a ser un gran jugador, campeón de Wimbledon doble, llegué a tener un match point incluso, y él era top 100 del mundo. Entonces eso yo creo que me sirvió bastante para ver que sí podía jugar contra esos profesionales. De ahí fui al Banana Bowl, lo gané. Después lo siguiente que vino fue el viaje a Europa que te contaba antes, que estuvimos 3 meses. Después volví, fui a jugar jugué la Copa Davis acá. Gané un partido muy bueno a Casio Mota, que era 50 del mundo. Gané en 4 sets. Después fui finalista del Abierto de Canadá Junior. Y después, fin de año, lo que te cuento, jugué la quali de Bogotá, jugué la quali de Quito, que no la pasé, jugué la quali de Bogotá y llegué hasta semifinal ganando a jugadores como Carlos Kirmair, que era top 50, Ángel Jiménez de España, que era top 50, Copa Davis de España, y perdiendo en la semi con Pecci, que era 9 del mundo, y teniendo un set point, primer set, no sé, un partido apretado. Cuando yo ese año en los juniors en Roland Garros lo había visto a Pecci jugar la final con Bort, y en junio y en noviembre estaba jugando contra él una semifinal. Entonces ese año, la verdad, y después, bueno, jugamos la Sunshine Cup con Hernán Luque, de compañero, que era eso era como el campeonato mundial sub-18 por equipos, eran 32 países que jugaban por eliminatoria. Me acuerdo, ganamos a Venezuela y ganamos a Inglaterra, perdimos en cuartos de final con Suecia 2-1, gané mis singles y el doble lo perdimos 7-5 el tercer set. Y teniendo en cuenta que nosotros viajamos ahí sin entrenador, sin capitán, cuando los suecos tenían a su capitán dentro de la cancha. Entonces, y después vino el Orange Bowl, llegó mi papá a verme, él trataba de acompañarme cuando podía, siempre era un gran apoyo para mí, y ahí pude ganar, son 7 partidos, era un cuadro de 128 jugadores en esa época, el cuadro principal, y pude ganar 7 partidos, esos puntos de ganar el Orange Bowl me dieron el número 1 del ranking a fin de año, porque yo en el Orange Bowl era la siembra 7, me parece, pero estábamos todos muy parejos ahí, los de arriba. Okay. Raúl, esta etapa de junior, después de eso viene tu etapa profesional. Cuéntanos cómo estuvo esa etapa profesional de Raúl Viver y qué hace que Raúl Viver se retire del tenis profesional, y cómo fue esa transición del jugador profesional para empezar a enseñar como entrenador de tenis. Sí, esa etapa, el paso al profesionalismo para mí fue bastante duro, porque justamente teníamos este acuerdo con cuando yo gano el Orange, yo estaba jugando con raqueta Head en ese momento, y ahí se me acerca el que estaba a cargo, el entrenador que estaba a cargo de Rossignol, Bob Brett, que ahora es un entrenador con un gran currículum en la década pasada, y mismo hasta con Boris Becker, con Iván Isevich después. Pero en ese momento era un entrenador que comenzaba, él mismo me lo dijo años después. Yo no tenía experiencia cuando comencé contigo, con Andrés, y cometí muchos errores en esa época, especialmente contigo. Y me acuerdo que él se me acerca y me dice, los de Rossignol quieren que vuelvas, hacemos este equipo, te pagan todo. Para mí era una buena oportunidad porque iba a tener los gastos pagados, los pasajes, los hoteles. Y yo le digo, mira, solo hay un problema, que yo cuando fui a Europa jugué con la Rossignol 3 meses y no me gustó la raqueta, no tuve buenos resultados, volví a la mía y empecé a ganar prácticamente todo lo que jugué en ese año. Entonces me dice, no hay problema, tú juegas con tu raqueta y la pintamos, o le pintamos las cuerdas con la R, o por último pintamos la raqueta de negro.
bueno, fuimos a hacer una pretemporada justamente ahí en Harry Hopman. Viene el torneo, un torneo ATP en Sarasota, y nos vamos a jugar Andrés, Ricardo y yo con él. Y paso la clasificación, entro al cuadro principal, y él entra a mi cuarto la noche anterior y me dice: tú tienes que jugar mañana con la raqueta Rossignol. Digo: pero ¿cómo va a cambiar de raqueta de hoy a mañana? Y ya empecé el torneo me dice: no, o lo haces o te quitamos el contrato. Y a partir de ahí yo creo que empezaron mucho, eso fue todo muy negativo para mí. Estuve casi 2 años con ellos, que prácticamente perdidos, probando diferentes raquetas. Yo quería volver a la mía, y eso me quitó ese envión, esa confianza, ese impulso que tenía yo. Y una anécdota interesante es que 11 años después, en el 90, cuando justamente él era entrenador de Besquer, se me acerca en el torneo de Kitzbühel y me dice: Raúl, quiero hablar contigo. Y ahí me dice: te quiero pedir disculpas, yo te hice perder esos años, cometí muchos errores. Yo era muy joven, empezaba como entrenador, tenía 24 o 25 años, me decía él, y aprendí a ser entrenador contigo y con Andrés, pero contigo verdaderamente me arrepiento tanto los errores que cometí. Así que eso yo creo que fue un punto clave. Por eso es muy importante tener a la persona correcta, sobre todo en esa etapa de transición. Por otro lado, yo creo que esa experiencia a mí me ayudó mucho como entrenador. Yo creo que he tenido bastante éxito con jugadores haciendo esa transición de juvenil a profesional. Lo hice con Nicolás Lapenti, desde su último año juvenil hasta en menos de 3 años estaba 70 del mundo profesional. La hice con Giovanni Lapenti, que tuvimos una etapa muy exitosa, estaba el 110 del mundo con apenas 20 años, y ahí nos separamos. La hice con Fernando González también, 600 del mundo, a ganar un ATP en 1 año y medio que estuvimos y quedar entre los 100 mejores del mundo. Con Ramón Delgado también, muy joven, comenzar 400, 500 y ponerlo en los 50 mejores del mundo con 21 o 22 años. En cuanto a lo que va, sí, pude jugar profesional muchos años, gané varios challengers, pude jugar cuadro principal en Roland Garros, incluso ahí le gané a Fitzgerald, que era un top 30 del mundo, John Fitzgerald, en la primera ronda. Pude jugar el US Open, pude jugar cuartos de final en Gstaad, en Kitzbühel, en semifinal San Marino, cuartos de final en Buenos Aires. Algunos resultados buenos, y después ya poder haber, por lo menos me queda la satisfacción de haber podido entrar entre los 100 mejores del mundo. Y bueno, después, como a los 32 años, me retiró el tenis y empiezo el primer jugador que empecé a ayudar acá fue a Luis Adrián Morejón. Me acuerdo que él era muy joven, tenía 20, 21 años y no había tenido buenas experiencias en Copa Davis, y me decía: Raúl, yo como que quiero dejar el tenis. Pero ¿cómo vas a dejar el tenis si tú estás comenzando recién? Es que no sé qué hacer. Y le dije: yo te ayudo un poco. Yo acababa de llegar de Europa y estaba un poco, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y lo empecé a ayudar así como amigo, lo conocía desde muy chico. Y me acuerdo, le dije: lo primero que tienes que mejorar es tu revés. En el revés 2 manos, solo slice. Un slice ahí que no era muy bueno. Cambiamos la empuñadura, empezó a pegarle al revés plano y con spin, y enseguida empezó a tener resultados bastante buenos. Hubo un selectivo acá, Copa Davis, que lo hizo la federación. Danilo Carrera era el presidente en esa época. Y ahí empecé, paralelo a eso, al poco tiempo de empezar esto con Luis Adrián, también Nicolás Lapenti, el papá, me dijo: ayúdalo un poco a Nicolás, veo que lo estás entrenando a Luis Adrián. Entonces empecé a ayudarlos a los dos. Hubo un selectivo y lo ganó Luis Adrián, segundo Nicolás, tercero Pablo Campana, cuarto Andrés Alarcón de Quito. Entonces, al poco tiempo recibo una llamada y me dicen: el economista Carrera quiere reunirse con usted en su oficina. Entonces fui a la hora de la cita, y ahí me dice:
a mí sorpresivamente era algo que nunca me esperaba. Me dice, quiero que sea el capitán Copa Davis, que hasta ese momento era Ricardo Icaza. La verdad me cogió de sorpresa, me dijo, le dije, pero no me acuerdo qué le digo, pero me coge de sorpresa. ¿Qué pasa con Ricardo? No, me dice, tú tienes a los dos mejores jugadores, los estás entrenando, veo que han mejorado muchísimo este poco tiempo que han estado contigo, quisiera que tú los guíes en pues ese es el futuro del equipo Copa Davis, estos chicos jóvenes. Y así fue, ahí empezamos. Antes de la Copa Davis yo viajé por primera vez a un torneo con Nicolás Lapenti a Caracas, que se llamaba el Mundialito. En esa época era un torneo muy importante en Venezuela, categoría 18 años. Nicolás llegó a la final de singles y quedó campeón de dobles. Luego, ya como capitán de Ecuador, fuimos a un torneo que empezaba en esa época, que luego lo suspendieron, que era la Copa América. Y fui con Luis Adrián, Pablo Campana y Andrés Alarcón. Nicolás se quedó acá a jugar un torneo COSAT en Guayaquil. Y me parece que en ese torneo le ganamos a Colombia y Estados Unidos. Claro que Estados Unidos no iba con sus principales estrellas, pero fue un muy buen triunfo para nosotros. Llegamos hasta semifinales, me parece, y eso fue algo muy bueno para consolidar el equipo previo a la Copa Davis, que jugamos contra Puerto Rico. Mi debut como capitán fue contra Puerto Rico el año 94. Yo había jugado 13 años como jugador, ya había estado en el Grupo Mundial y esto era algo total, teniéndolo Andrés Gómez de principal jugador del equipo y con Ricardo Icaza y yo hacíamos un equipo bastante fuerte. Esto era un reto nuevo, primera vez como entrenador con un equipo muy joven. Nicolás tenía 17 años, Luis Adrián 20, Pablo Campana 20, por ahí. Y Andrés Alarcón era el mayor, que tenía 23 20, o algo así, no me acuerdo. Pero fuimos y Ecuador había perdido el año anterior de acá de local con el equipo de Puerto Rico, entonces se presentaba una serie dura a jugar allá de visita y ese fue el debut lo hice debutar a Nicolás en singles y Luis Adrián, ahí ya me tocó tomar una primera decisión dura ya de entrada, difícil, que tuve que pensarla mucho, pero por lo que vi en los entrenamientos allá, siendo que Luis Adrián Morejón era el que tenía más experiencia en Copa Davis y había ganado el selectivo, me decidí por jugar singles con Nicolás Lapenti y Pablo Campana y el doble Nicolás Lapenti y Pablo Campana. Y el segundo día ya estábamos 3-0, habíamos ganado la serie, terminó 4-1 finalmente y ese fue es un gran recuerdo que tengo porque comenzar así definitivamente fue muy bueno. Ya Raúl, pues, como para terminar esta conversación, este año cumples 27 años al frente como capitán de Copa Davis, donde en su momento te decía que habías estado al frente en 62 series, habías ganado 37. ¿Cuál ha sido el momento más especial durante estos 27 años como capitán de Copa Davis? Sí, hay varios. Uno es ese que te digo, comenzar en Puerto Rico, comenzar ganando. Yo creo que es importante responder a esa confianza que me había dado el presidente Danilo Carrera en esa época, que ahora vuelve a ser presidente. Retribuir esa confianza porque yo creo que definitivamente se la jugó por alguien que en ese momento no tenía la experiencia del caso, ¿no? Uh-huh. Y se la jugó y eso me queda mucho ese recuerdo de esa primera Copa Davis. Después el segundo recuerdo es cuando le ganamos a Uruguay acá en Guayaquil el 96 y subimos al grupo 1, estábamos en la zona 2 americana, subimos al grupo 1 ganándole a Uruguay que tenía Marcelo Filippini, un equipo fuerte. Nosotros seguíamos un equipo muy joven, o sea, muy joven, Nicolás 19 años todavía. Entonces, y con la experiencia, ahí nos acompañó Andrés Gómez en el doble con Nicolás, la experiencia de Andrés. Después, el siguiente gran recuerdo es el 2000, ganar
ganar a Inglaterra en Wimbledon, ante 11.000 personas en la cancha 1 de Wimbledon. Una victoria inolvidable. Triunfos de Nicolás y Giovanni Lapenti en singles y en dobles. También fueron parte del equipo Luis Adrián Morejón y Andrés Intriago, pero eso fue algo, esa fue considerada la mayor hazaña, la mayor sorpresa del tenis mundial en el año por la prensa especializada de tenis. Y después el ascenso también nuevamente al Grupo Mundial, ganando de visita en Porto Alegre, también de visita con 8.000 personas, público en contra. También Nicolás ganando 2 singles inolvidables, maratónicos, y el doble Nicolás y Giovanni ganándole a Andrés Sá y Marcelo Melo, que era una de las mejores parejas del mundo en esa época. Y después de eso, bueno, lo más reciente, Japón, lograr esa clasificación, ganando en Japón de visita, con un equipo, como te digo, que venía luchándolo hace mucho, un equipo muy unido y bueno, eso, la verdad, y aparte de todo lo que hubo previo con el coronavirus, en esa época se pensaba que Japón era un lugar muy peligroso para ir, y hubo incluso la incertidumbre de si se viajaba, si no se viajaba, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que fue algo muy emocionante. Ustedes lo pueden corroborar que estuvieron allá. Fue unos momentos inolvidables para todos. Okay. Pero así mismo vimos a un equipo muy fuerte, Raúl, que supo enfrentar la situación en la cancha, en la mente también, psicológicamente, un equipo muy, muy fuerte, que gracias a Dios obtuvo los resultados que quiso. Raúl, quería, ya para cerrar, si nos puedes dejar un mensaje para todas las personas que van a ver este video, padres de familia, jugadores, entrenadores, la comunidad tenística en general, dirigentes deportivos, etcétera, ¿cómo es? Y bueno, antes de que digas tus palabras, quiero agradecerte por mi parte porque ha sido muy bonito escuchar todo esto que ha sido tu vida en el tenis y que aún sigues ligado al tenis, brindando toda tu experiencia y apoyo al equipo y al país. Entonces, tu despedida final, Raúl. Gracias, Otmar. Ha sido muy, muy grato compartir contigo y con Lino esta charla. Ojalá, especialmente a los chicos, les pueda servir algo de las experiencias que he tenido. Como te digo, siempre se puede sacar algo de lo positivo y de lo negativo que a uno le pasa en la vida. Lo importante es aprender de estas cosas. Y bueno, estamos viviendo todos un momento muy duro. Esperemos que esto poco a poco se normalice. Fuerza a todos. Yo creo que esto nos va a dar más ganas, a hacer apreciar más cuando estemos nuevamente en una cancha, lo bonito que es el tenis, como amamos este deporte, y yo creo que cuando esto se normalice, lo vamos a apreciar más todavía, vamos a ver cuán afortunados somos de poder jugar este lindo deporte. Así que me despido de ustedes, fuerza, cuídense mucho. Gracias a Raúl Viver, el gran capitán del equipo Copa Davis, gracias por esta conversación, y a Otmar Moyano, muchas gracias. Nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo para todos. Este programa llegó gracias al auspicio de Banco Guayaquil, Telconet, Pacificar, Lotería Nacional, Loto, Robin Sothering. No te olvides de informarte de lo mejor del tenis ecuatoriano en nuestra página web www.fed.org.es y en nuestras redes sociales: Facebook Federación Ecuatoriana de Tenis, Twitter @FedTenis y YouTube Fed Tenis.